Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor una vez más, hermanos. Cada vez que yo me levanto y me pongo aquí es temblando, hermano, y le pido a Dios que nunca, nunca, nunca quite eso de mí, hermanos. Porque cada vez que vengo aquí, vengo temblando, mi corazón tiembla delante de Dios. Se pueden sentar, hermanos, pero es algo que le pido, que para que siempre que esté aquí, que venga temblando en la presencia de Dios. Hermanos, hoy tenemos una agenda bien llena. Tan pronto yo termine de dar la palabra, tengo que salir inmediatamente con un grupo de hermanos. Tenemos un ministerio en la cárcel, Prisión Sion, y tenemos una iglesia allá. Sigan orando por este ministerio, hermanos, para que Dios nos siga usando allá. Hay una congregación, Dios está levantando un grupo de hombres en la prisión, mis hermanos. Dios se está moviendo donde quiera, hermanos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y no vayan a pensar que le estamos faltando el respeto, no, sino que tenemos otro compromiso. Y tan pronto termine por ahí, tengo que unos hermanos y nos vemos. Amén. Vamos a la palabra de Dios. La palabra se encuentra en Mateo capítulo 9. Se ponen de pie cuando la encuentren. En reverencia a la presencia de Dios. Amén a la palabra de Dios. Amén. Al pasar Jesús vio, versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Se pueden sentar, hermanos. Amén. Mis hermanos, el pastor hace varias semanas me había pedido que lo ayudara. Él ha tenido una semana acabó de regresar, como él dio testimonio ahí, en una conferencia de varones donde habían cientos, si no miles de varones, una conferencia pastoral, y me dijo: Harold, ayúdame el domingo 7. Y aquí estamos. Y yo, cuando me puse a leer, empecé a orar a Dios y a escudriñar la palabra para que Dios me diera. Y cuando llegué a esto aquí, el Espíritu me detuvo y yo dije: wow. Y cuando yo vi esta pregunta, lo primero que yo pensé fue en mi hijo. Yo tengo un niño de 9 años. Y él estaba aquí hace un rato, ahora bajó, pero ese niño lo estamos instruyendo en lo que es la palabra de Dios en el hogar. Y hoy día hay tantos medios, hermanos, para poder. El internet es una bendición si lo usamos positivamente. Si lo usamos para Dios, es una bendición. Todo lo que Dios hizo es bueno. Es dependiendo para qué el hombre lo usa, si lo usa para maldad o lo usa para bien. Pero el internet ha sido una gran herramienta para el desarrollo espiritual y mental de mi hijo. Pero asimismo son las preguntas que me hace. Y el pastor es testigo, porque en estos últimos 2 meses me ha hecho una pregunta que yo llamo al pastor y mire, wow. Mayoría de veces le digo: mira, lo mando donde la mamá, vete ante tu mamá. Yo no sé, papi. Por 2 cosas. No me gusta ser ligero para contestar. Si no estoy, no, y aprendamos, si no tenemos, es mejor decirle: hermano, déjeme orar. Y lo mando para donde la mamá. Y después, ya cuando yo medito y rumeo la pregunta y pido, porque son preguntas que yo digo: wow, y cómo este muchacho me. Y ya como el Espíritu me dirige, entonces después me siento con él y le trato de explicar lo más que yo pueda. Mi hermano, la palabra de Dios es por fe. No todo está explicado en la Biblia. Si Dios fuera a explicar todo lo que Él hizo, si Jesús fuera a dar testimonio de todo, no hubieran libros para llenarlos. Solamente aquí está lo que Dios consideró que era lo necesario para nosotros poder
dejar nuestra guianza, nada más. Pero yo estoy seguro que Jesús hizo cosas, pero Jesús desde que la Biblia dice, yo y el Padre, estamos obrando. Dios no deja de obrar, mis hermanos. No lo vemos, pero Dios vive obrando día con día, Dios no para de obrar. Entonces no podemos escribir todas las cosas que aun cuando Jesús caminó en la tierra. Ahora, esta pregunta me llama la atención porque mi hermano, cuando nosotros leemos la palabra, debemos detenernos, mi hermano, y no tratar de ponernos Biblia. Yo prefiero ponerme tiempo, sea 1 hora o 15 minutos, lo que usted decida para leer. Léalo, si son, como digo, 1 hora, media hora, 15 minutos, lo que sea. Pero si usted tiene que durar la hora entera en 2 versículos, manténgase ahí hasta que Dios le hable. No trate de leer 5 capítulos por día, en 6 meses ya leí eso. Aún en lo natural, la Biblia dice que cuando comemos ligero nos hace daño. Hay que masticar la comida para que nos... Yo creo que así también debe ser la palabra de Dios. Debemos leer templadamente, tranquilo, en un momento. Por eso es mejor de madrugada, hermano, levantarse. Porque ahí todos tus sentidos están completos. Eso se llama la primicia tuya. Porque en la mañana tú estás bien descansado, tus sentidos están bien. Y es cuando yo creo que es cuando más Dios te puede hablar, cuando más, porque los afanes, mi hermano, ya cuando llegamos en la tarde estamos cansados. Ay. Amén. Pero esta pregunta, hermano, primero, lo que como Dios me llevó a mí, y yo nunca había, mi hermano, yo nunca he oído a nadie hablar de esto, y tal vez es una revelación muy sencilla, pero el reino de los cielos es el de los niños. Amén. Y como me impactó, yo dije, wow, primeramente tenemos que entender el porqué de la pregunta. Esta pregunta encierra 2 fundamentos de la ley y un principio espiritual general, los cuales vamos a ir desmenuzando en unos minutos. La primera parte de la pregunta dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En el ahí hay un principio de la ley. La ley decía, la ley era un ayo. Un ayo era como un esclavo que cuidaba los esclavos, llevaban los niños a la escuela, era como un babysitter. Eso era la ley para llevarnos, para traernos a la gracia. Era para los niños. Pero la ley decía que era por obras. Tú haces esto y vivirás. Y si tú vivías de acuerdo a la ley, había prosperidad. Podemos ver a través de la palabra de Dios que los hombres que vivían de acuerdo al pacto y a la ley eran bendecidos en gran manera. Abraham y antes no había dinero, las riquezas eran animales. La riqueza de los hombres era de acuerdo tenía 5,000 camellos, tenía 30,000 ovejas, y esas eran las riquezas de antes. Pero podemos ver que ahora cuando había un hombre ciego, cuando había un leproso, cuando las cosas, la gente decía, este es un pecador, algo hizo. Entonces, de acuerdo a la ley, ahora por eso vienen, y a mí me impacta, porque fíjese que los discípulos no eran hombres de letra, no eran hombres. Hasta el día de hoy los pescadores, especialmente los de como mi pueblo, que somos, y Jerusalén, que eran, esa era la manera, ese era un medio de vida, comían de la mar. Y si les sobraba, tal vez vendían algo, pero esa era de la manera que ellos se sustentaban, era de la pesca. Y las barcas no eran muy grandes. Hoy en día es un comercio millonario, la industria. Pero en aquella época estábamos hablando de unos hombres que aún cuando ellos andaban, los fariseos decían, wow, pero ¿y de dónde sacan? Aún Jesús le decían, pero Mico, porque este habla como quien tiene autoridad.
pero este no es el hijo de José y María. Este no es, ¿y de dónde, cómo este hombre habla así? Si este hombre no tiene letra ninguna. Amén. Pero mire la pregunta que le formularon. Mi hermano, esto era una pregunta bien profunda. Esto es una pregunta que yo me imagino que Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Amén. Y yo me imagino que esta pregunta en la naturaleza humana de Dios, y Dios me reveló algo esta mañana. Yo me levanté tempranito a meterme con Dios, hermanos, a pedirle guianza en esto. Y esto, mire, esto bajó del cielo esta mañana. Porque Jesús, aunque María simplemente fue un vaso que Dios usó para traerlo al mundo. Y ahora, bendita entre todas las mujeres. Porque mire, para Dios escoger una mujer, para que de ahí naciera el Cristo. Bendita mujer de Dios, entre todas las mujeres, es bendita. Pero lo que yo quiero llegar a esto, ahí la Biblia dice que fue sombra del Espíritu Santo que hizo sobre María y ella quedó embarazada, que fue el Espíritu el que sembró la semilla en ese vientre. La palabra semilla, hermanos, aquí todos somos adultos. La palabra semilla en el original viene del semen, que el pastor, estamos hablando de la semilla en estos últimos días. En la palabra original es semen. Quiere decir que Dios depositó el semen de él en María para nacer Jesús. Por lo consiguiente, aunque Jesús era 100% hombre, no tenía ninguna inclinación al pecado, porque el que lo engendró fue el Padre. Amén. Y cuando Dios hizo hombre, cuando Dios hizo pacto, fue con el hombre. No fue respetando a todas, no fue con la mujer, que Dios fue con el hombre. Y podemos verle aún que cuando la mujer comió, nada pasó. Pero desde que el hombre comió, entró el pecado, porque el Dios con el cual hizo pacto fue con el varón. Amén. Varón, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Eres tú al que Dios le va a pedir cuenta, no es a tu esposa. Amén. Y Dios quiere que yo no puedo parar de hablar de esto porque Dios me ha dado duro a mí con esto, hermanos. Y yo estoy en el proceso y estoy aprendiendo a tratar de ser el varón de mi hogar. Amén. Ahora, vamos en la segunda parte. La otra parte dice, la pregunta es, ¿quién pecó este? Ahí ya explicamos lo que era la ley, ¿verdad? Que el que era ciego, ahora mire la otra parte, o sus padres. Ahí cuando está hablando de sus padres, es un principio de la ley. Y eso es de generación en generación. Porque ¿quién pecó? ¿Este o sus? Ahí la pregunta va. Ahora la segunda parte de la pregunta, ya estamos entrando en lo que es el tema de ¿cómo es? La genealogía, mi descendencia. Amén. Ahora, para entender eso un poco, vamos a Éxodo capítulo 20. En el Pentateuco. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en el versículo 4, empezando versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podemos entender, esto es solamente un ejemplo
de los muchos que Dios tiene lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Y podemos ver que ahí la pregunta dice, ¿pecó este o sus padres? Aquí podemos ver uno de los ejemplos, el porqué de que Dios maldice a otras generaciones. Tú no hiciste nada, mi hermano, pero tú tal vez vienes con una maldición de tu abuelo, porque aquí dice hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Ahora podemos ver un punto, uno de los puntos, hay muchos, pero uno de los puntos que está hablando aquí es la idolatría, hermanos. Dios aborrece, es abominación la idolatría. La Biblia dice que no te harás imagen de nada que está en los cielos, ni de la tierra, ni debajo de la tierra, hermanos. Amén. Ahora, cuando estamos hablando de idolatría, casi siempre nos vamos a las imágenes, y aquí está hablando de ídolos, imágenes, pero idolatría puede ser cualquier cosa que está tomando el tiempo de Dios en tu vida y en tu corazón, amén. Llámese como se llame, hermano, puede ser la televisor, esa televisor que cuando tú llegas a tu casa te pones ahí, la prendes y no el tiempo de Dios que debe sacar, ahí duramos 1 y 2 horas mirando una película, hermano. Usted sabe qué provechoso fuera si debe estar mirando una película 2 horas, duraran media hora al día en la palabra de Dios. Puede ser un hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. Todo aquello, mi hermano, que te está quitando el tiempo de Dios, todo aquello que te está robando la comunión con Dios, es un ídolo en tu vida, llámese como se llame. Amén. Ahora, podemos ver que aquí Dios dice que a la idolatría Él los maldice, que Dios maldice a la segunda, tercera y cuarta generación. Pero podemos ver a través de la palabra, hermanos, esta maldición de que cuando pecamos, ¿quién paga? Nuestra descendencia. Cuando yo andaba en el mundial y yo tomaba y drogas, yo pensaba que yo no le estaba haciendo a nadie. Yo decía, yo trabajo, yo gracias a Dios nunca le pedí a nadie, yo era un alcohólico activo que siempre trabajé, gracias a Dios. Pero mire, yo estaba bien equivocado. Yo no me estaba haciendo daño yo nada más. Yo me estaba llevando toda mi descendencia conmigo, hermanos. Ahora, de la misma palabra que hay maldición, a través de ti tu casa puede ser salva, hermano. Si tú eres el primero que Dios llamó en tu casa, Dios puede levantar tus hijos, puede levantar tu esposa, tu esposa. Mi hermano trabaja de ambas maneras. Ahora, como aquí dice, la pregunta dice, ¿quién pecó, este o tus padres? Y vemos que hay a la descendencia. Podemos ver el ejemplo de David, hermano. ¿Cuál fue el pecado de David que la Biblia registra? ¿No fue sexo? Estaba en el palacio, homicida, pero ¿cuál fue la inclinación sexual? Mi hermano, muchas veces tenemos que estar aquí en la iglesia y nos quedamos en la casa o nos vamos para otros lugares y allá viene y las consecuencias, mi hermano, después nos arrepentimos. Porque David estaba en tiempo de guerra, estaba supuesto a estar en la guerra y decidió quedarse en la casa descansando, hermanos. Eso es un gran ejemplo para nosotros, que los días de culto, en debe estar aquí, nos vamos para otro lugar, nos quedamos en la casa y tenemos un pleito, mire, de la tercera guerra con la esposa, un pleito y otras cosas, muchas cosas, mi hermano, porque no estábamos, decidimos, debe venir al culto, estar en la iglesia, decidimos quedarnos en la casa y estábamos en el lugar equivocado. Y viene David y ve a esta mujer, ya toditos saben la historia. La codició en su corazón, era el rey, la mandó a traer, la embarazó, ya sabemos la historia. Ahora, mi hermano, ¿qué pasó en la casa de David? ¿Cuál fue la perdición de Salomón? ¿No fueron las mujeres? Tuvo 1000 mujeres. Yo con una me estoy volviendo loco. Yo no sé cómo una gente puede tener 1000 mujeres. Usted sabe lo difícil. Mi hermano, tener a una mujer feliz, el corazón de una mujer no es fácil, mi hermano. Solamente a través de la sabiduría de Dios se puede hacer feliz a una mujer, hermanos. Varones, yo no sé si yo estoy solo, pero no es fácil, mi hermano. El corazón de una mujer, simplemente, mire, con la unción de Dios la podemos hacer feliz.
Porque mire, no es fácil, pero se puede. En Dios se puede, hermanos. Podemos hacerlo, amén. Pero la Biblia dice que Salomón, mi hermano, el hombre que escribió los Proverbios, uno de los libros que en mi comienzo fueron, wow, esa fue para mi carácter. Yo tenía un carácter, todavía estoy ahí trabajando en Dios en él. Pero ese libro me fortaleció lo que era mi temperamento, mi carácter. El hombre que escribió eso, mi hermano, las mujeres corrompieron su corazón, dice la Biblia. Absalom, el hijo de David, el otro hijo de David, ¿no violó a su hermana? Podemos ver en la casa de David, desde que David pecó, que por esa línea se fue destruida su casa por un pecado. Y yo admiro a Dios, mi hermano, porque Dios no escondió el pecado de sus hijos, mi hermano. Dios no escondió el pecado de sus grandes hombres de Dios. Toditas las debilidades. Y tú sabes dónde pecaron los grandes hombres de Dios. Donde eran fuertes. David era un hombre de justicia. David, mi hermano, wow, ahí hay cuando escudriñamos y estudiamos, mi hermano, la vida de David, no hay otro hombre mejor que para lo que es la justicia. Aún así, hermanos, que cuando vino el hombre a decirle que había muerto, Saúl, él pensó que le iban a poner de copero, como quien dice en mi país, de lambeojo, vino aquí y que a ganarse un puesto. Y le dijo, por tus palabras, y lo mató, mandó a matar. Esa era, y lloró. Y la Biblia dice que el hombre que lo persiguió, pero decía el ungido de Jehová, porque él sabía lo que era la autoridad, y aunque ese hombre lo estaba persiguiendo, aunque ese hombre quería destruirlo, él entendía que ese hombre lo había puesto Dios ahí. Y cuando tú entiendes que ese hombre, no importa cómo esté, fue Dios el que lo puso, tenemos que sujetarnos al hombre que Dios puso. En nuestra casa, el pastor. No importa que, mi hermano, mayoría de cosas no entendemos. Yo no lo entiendo todo, pero Dios me manda que me sujete. Amén. Y hay dos cosas, a orar por él para que Dios revele, o a mí que me revele a mí. Pero mayoría no trate de estar sin primero dar. Métase en oración. Amén. Pero hay que estar sujeto a la autoridad. Y David era. Ahora, otro ejemplo, hermano, que podemos ver en la Biblia en cuanto a lo que era la maldición de la descendencia. Abraham, el padre de la fe, la fortaleza, era su fe. La Biblia dice que dudó porque presentó a su esposa como su hermana. Y aunque él no mintió, porque era media hermana, él no está hablando mentira. Pero, mi hermano, él expuso a que viviera su mujer. Expuso a su mujer que la viviera otro hombre. Por temor a su vida. Y a mí, lo que me impacta es que cuando iba para allá, le dice, wow, tú eres una mujer hermosa, vamos a decir que tú eres mi hermana, para que si este hombre, el reino, que no me mate. Mi hermano, ¿no sabía él que su mujer era hermosa? Y ahora de repente Dios le revela la hermosura de su mujer. Mi hermano, yo no sé, pero es bien difícil yo ponerle a mi esposa que otro hombre me la viva por temor a mi vida. Y yo no juzgo a nadie, pero es una situación. Y aún el padre de la fe, donde era la fortaleza, pecó, falló. Y Dios en misericordia no permitió que le vivieran su esposa, sino que trajo, ya todos sabemos la historia, trajo plagas y el rey dijo, espérate, aquí hay algo, desde que tú llegaste a mi casa, aquí lo que hay es pura plaga, maldición, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Oh, esa no es mi hermana, esa es mi mujer. Coge tu mujer y vete. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, ¿qué pasó con Isaac? ¿No hizo Isaac lo mismo? ¿No hizo Isaac lo mismo que Abraham? Podemos ver el espíritu de mentira ahí. Y Jacob, no, mi hermano, esos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob.
Pero en esos patriarcas o en la descendencia podemos ver el espíritu de mentira que había ahí. Porque cuando se habla de mentiroso, Jacob era, mire, Jacob, wow. Yo bendigo a Dios por Jacob, mi hermano Jacob. Cuando la Biblia dice que cuando peleó con Dios, que Dios lo tocó en el muslo, él salió cojeando. Pero Jacob nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo hombre. Y muchas veces Dios tiene, mire, que tocarnos pan y que empecemos a cojear para poder entender el plan de Dios con nuestras vidas, para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, Abraham, hay más con Abraham, porque Abraham, Dios lo llama. Y lo primero que le dice, a los 75 años, Dios le dice a Abraham, ven y deja tu casa y tu parentela. ¿Usted sabe por qué? Taré, el papá de Abraham, la Biblia, según el estudio dice, Taré venía de la 9ª descendencia de Noé. Mira cómo Dios termina una generación entera y salva a esta familia. Pero ya a la 9ª generación, Taré, el papá de Abraham, ¿usted sabe cómo él se ganaba la vida? Haciendo ídolos. Una cosa que era abominación delante de Dios. Y lo primero que hace Dios con Abraham, mira, sal de ahí. Prefiero verte en el desierto y tu parentela. Ahora, mire esto. Dios lo saca. Mi hermano, Dios no le da el plan completo a nadie. Dios nos va llevando paso a paso. Paso a paso. Dios no le revela su plan. En la Biblia, por lo menos yo veo que Dios a nadie le revela su plan. Dios te lleva, mira, vamos como por fe, como viendo a la invisible, como Moisés. Ahora, cuando Dios lo llama a los 75 años, ¿usted sabe lo que hacía Abraham? Dando vuelta en el desierto, dando vuelta. A los 99 años, 24 años más tarde, hermano, viene el ángel de Jehová a hacer pacto a los 99. 24 años en un proceso de fe, preparándolo, capacitándolo. A los 99 viene a hacer pacto. ¿Y usted sabe lo primero que hace Dios? Le cambia el nombre. Abraham, ahora será tu nombre Abraham. Significa padre de multitudes, el padre de las naciones. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo quería darle esto como parte de la introducción. Vamos a ir a la aplicación de la palabra. Amén. Vamos a aplicar la palabra. Hermanos y hermanas, no importa lo que Dios haya permitido en tu vida. Wow. No importa que a ti te hayan criado tus abuelos, que tú hayas crecido con un dolor en tu corazón porque tus padres te abandonaron. No importa que tu matrimonio se esté destruyendo, que tú pienses que ya no hay salida. Dios nunca ha llegado tarde, hermanos. No importa que tú tengas un hijo en la prisión. Mi hermano, Dios tiene hombres y mujeres yendo a la prisión. Aún la disciplina es misericordia en Dios. Y muchas veces no entendemos y nos quejamos, pero tal vez Dios lo tiene allá con un propósito, hermanos. Muchos de nosotros, mi hermano, yo a los 12 años empecé a meterme droga, alcohol.
y yo culpaba a medio mundo por mi juventud. Yo sufrí mucho, hermanos. Pero usted sabe qué, lo único que yo no entendía fue que todo lo que yo pasé y todo lo que yo viví es para que yo estuviera aquí dando hoy testimonio de las grandezas de Dios. Amén, amén. Con todas las personas que yo me crié, están todos muertos, hermanos. Todas las personas que yo me crié, que subieron conmigo, están todos muertos. Mi madre es testigo de eso. El único soy yo. Yo crecí con dolor, culpando a tanta gente en mi vida por lo que yo sufrí, por lo que yo viví. Pero usted sabe por qué Dios me hizo vivir eso. Para cuando entre un alcohólico, un drogadito por ahí, yo lo pueda abrazar, decirle, ven. Hay esperanza en Dios. Podemos levantarnos en Dios. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa que Dios, si te violaron y tú has tenido esto en tu vida, hermanos. No importa, hermana. Mi hermana, solamente es para que Dios te quiere levantar, para cuando entre una mujer ahí que haya pasado por lo mismo, tú la puedas abrazar, decirle, mira, yo fui violada, pero Dios me levantó, yo perdoné, yo fui restaurada. Amén. Dios quiere restaurarnos. Mi hermano, todo lo que pasa en tu vida y en la mía es para nuestro bien. Dios es amor, Dios es bueno. No entendemos, pero es para nuestro bien, mi hermano. Amén. Bendito el que vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito el que vive. Hermanos, vamos a Marcos. A Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1. Y yo creo que no es Mateo, hermanos. I'm sorry, es Juan. Es Juan, ahí mismo, capítulo 11 de Juan. Perdónenme. Aleluya. Que no pare la alabanza, nuestra boca. Amén, y en tu corazón. Entonces, Juan, Evangelio de Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de María su hermana. ¿De quién? De Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para pedir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mi hermano, podemos ver aquí una vez más, aparentemente una tragedia en la vida de una familia. Pero, mi hermano, tenemos que aprender, mi hermano, como dice el fin de ese versículo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mi hermano, Dios te quiere decir en esta mañana, no importa lo que el doctor te haya diagnosticado, llámese como se llame, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado, hermanos. Tenemos que aprender, mi hermano, Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Y siempre estaré predicando del poder de Dios, porque yo creo con todo mi corazón en el poder de Dios. Y si tú te unes a mi fe, la Biblia dice que será hecho. Mi hermano, no importa, hermano, la circunstancia que venga a nuestras vidas.
tenemos que aprender a decir como dijo Job. Dios quitó, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Mi hermano, muchas veces las circunstancias nos oprimen. Pero usted sabe qué, usted sabe cuál es el seminario de Dios, el instituto bíblico de Dios. Tus experiencias vividas es el mejor instituto de Dios. Esas experiencias, mi hermano, esas experiencias, hermana, que nosotros quisiéramos que como padecer de una amnesia, quisiéramos nunca poder recordar jamás. Esas son las áreas donde Dios te va a usar. Esas son esas experiencias que tú viviste en tu vida, que quisiera que olvidarlas. Son esas experiencias, ese va a ser tu fuerte. Ese va a ser donde Dios te va a usar. Donde Dios te va, mire, en nuestra debilidad se perfecciona Dios. Amén, amén. Mis hermanos, el fin de todo discurso es este. Vamos a Romanos 8:28. Y así yo he titulado este mensaje, hermanos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que fueron llamados conforme a ¿qué? Al propósito. Amén. Vamos a Romanos. Aleluya. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Aleluya. Ok. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi hermano, ¿usted sabe qué quiere decir esto? Que el que empezó la obra en usted y en mí, la terminará. Amén. La palabra, mire, conocer, amar y servir. Esa palabra conocer en el lenguaje bíblico es hacerse un espíritu con Dios. En el lenguaje bíblico, conocer no es simplemente, ¿cómo está? Mira, este es mi esposo. No. En el Génesis capítulo 4:1 dice, y conoció Adán a su mujer y nació Caín. Adán se hizo una carne con su mujer y nació Caín. En Dios, la palabra conocer y se hizo Harold, Rosy, como un espíritu con Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque a lo que Él te conoció y después que te predestinó. Mi hermano, usted no estaba ahí. Cuando Dios te conoció, te predestinó y cuando te llamó, el llamado, lo único que pasa aquí es el llamado. Pero usted sabe que yo nunca me acerqué a Dios. Dios fue el que se acercó a mí. Mi hermano, yo no encontré a Dios. Dios nunca anduvo perdido. El que estaba perdido era yo. Dios me encontró a mí. Amén. Ahora, que después viene la justificación. La justificación pasó en la cruz hace 2000 años. Y todavía no ha llegado la glorificación. Mi hermano, la salvación es completa y netamente de Dios. El hombre no tiene nada que ponerle y añadirle. Esto es sencillo. Los hombres los han complicado de una manera. Pero mi hermano, cuando usted entiende este principio bíblico, mi hermana,
Mi hermano, mi vida no es una barca a la deriva. Si mi vida está en las manos de Dios, yo sé que yo no entiendo. A mí no importa lo que pase. Si usted está aquí sentado, usted está buscando, usted está queriendo agradar a Dios. Al fin y al cabo, todo lo que usted está viviendo es para bien. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Mi pastor, ¿dónde está mi pastor? Oh, está traduciendo. Aleluya. Mis hermanos, hermana Suba, como dije, tengo que salir en unos momentos. Dios les bendiga, mis hermanos. Los dejo aquí con nuestro pastor.